Buenas tardes a todos, mi nombre es Diego Estancampiano y estoy transmitiendo desde la ciudad de Granada, España. Bueno, hoy es lunes 6 de abril, iniciamos nuestra tercera semana de cuarentena y vamos a seguir con nuestro ciclo de píldoras de autogestión para mantener nuestra energía muy positiva, nuestras defensas muy altas para enfrentar lo que nos queda de cuarentena. Así que, si les parece, vamos a dar inicio a la presentación. Bueno, aquí tienen la introducción de las píldoras de autogestión y por supuesto que tienen las píldoras anteriores en mi Facebook Diego Estancampiano o en Metafísica en Granada. Bueno, este ciclo de píldoras de autogestión decimos que en tono de broma que es una farmacia virtual. Es donde todos los días nos tomamos una píldora de energía constructiva y de herramientas para solucionar la situación en la que estamos, ¿sí? Entonces aquí tenemos la programación. Hoy vamos a hablar sobre capacidad y preparación. Puedes conseguir lo que deseas. Y mañana 3 hábitos para un cerebro saludable y 3 ejercicios para lograrlo. Como decíamos, hoy vamos a hablar sobre las capacidades y sobre la preparación para desarrollar esas capacidades. Entonces, la metafísica aplicada es una herramienta fundamentalmente para lograr tus objetivos y hacer que tus metas se hagan físicas. De ahí la palabra metafísica. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a hacer nuestras metas físicas? Vamos a plantearnos objetivos, vamos a sostener esos objetivos y luego vamos a accionar esos objetivos que hemos planificado y que nos hemos planteado antes. Entonces, me encanta esta frase de Charles Dickens. El hombre nunca sabe de lo que es capaz hasta que lo intenta. De eso se trata la capacidad y la preparación. Nosotros empezamos este ciclo de píldoras para hacer un repaso, dándonos cuenta que hay 5 cosas o 5 tips que podemos utilizar para sobrellevar una crisis. Lo primero es evitar el exceso de información, la infoxicación. Segundo, mantener una cuarentena psicoemotiva, cuidar nuestros pensamientos y nuestras emociones. El tercero, centrarnos en el presente, y eso nos llevaba a enfocarnos en nuestra zona de influencia, que es todo lo que nosotros podemos manejar. Y el quinto es mantener una actitud resiliente. ¿Qué quiere decir enfocarnos en nuestro círculo de influencia? En que si nosotros nos centramos en todo lo que no podemos controlar, todo lo que es externo, la política, los días que nos quedan por delante, lo que va a suceder en el futuro, las opiniones que tienen otros de nosotros, todo eso puede hacer que nuestra influencia disminuya y nos quedemos paralizados. ¿Para qué estamos estudiando? Para poder desarrollar nuestro círculo de influencia, que es todo aquello que podemos manejar. Nuestros pensamientos, nuestras actitudes, nuestras capacidades, que es el tema de hoy. Y a medida que vayamos estudiando y vayamos practicando lo que estamos estudiando, nuestra influencia va a crecer. Ese círculo de influencia, que es lo que nosotros podemos manejar, va a empezar a crecer y se va a comer, por así decirlo, va a neutralizar el círculo de preocupación. Decíamos que en ese círculo de influencia hay 3 factores que nosotros tenemos que desarrollar para ser exitosos. Y estos 3 factores son factores dinámicos. El primero de ellos es la postura, el segundo la actitud y la aptitud, es un factor doble, y el tercero es la forma en que nos predisponemos hacia la acción. Estos 3 factores para el éxito estaban relacionados. La postura con la forma en que me posiciono y veo una situación que tengo que resolver. Y la postura puede ser cóncava o convexa. Y habíamos visto que nos conviene estar cóncavos, estar receptivos para poder incorporar nuevas ideas. El segundo factor era un factor doble, la aptitud y la actitud. Ahí me ha faltado una C. Y tiene que ver con la adaptación que nosotros tenemos, si estamos o no resilientes, hacia el nuevo escenario. Y el factor número 3 es la acción y habla de nuestra dinámica en la solución de ese problema. Hay personas que son muy reactivas, que son muy pasivas y se instalan en su zona de confort y en la queja, y nosotros tenemos que ser proactivos. Entonces, en el factor número 2 hablábamos de que la actitud es el clima que nosotros tenemos para enfrentar una situación. Y la aptitud, aquí sí lo puse bien, tiene que ver con el tema de hoy, con nuestras capacidades y la preparación que nosotros tenemos para resolver esas situaciones. Y esto habla de la resiliencia. Podemos tener una actitud muy buena, pero también tenemos que hacernos aptos, desarrollar esas capacidades, prepararnos para
poder resolver las situaciones que nos toca enfrentar. ¿Cómo era la dinámica de este factor? Si nosotros nos fijamos aquí en el extremo de la pantalla y si vemos que el 100% de nuestras metas y nuestros objetivos depende de la actitud, o sea, el clima con el que enfrentamos las cosas, y la aptitud, que es lo que estamos preparados, o sea, aquel grado de capacitación y de preparación que tenemos para enfrentarlas, los psicólogos coinciden que esto tiene mucho que ver con la resiliencia, con la capacidad que tenemos de adaptarnos al nuevo escenario. Y decía que los psicólogos y los neurocientíficos ambos coinciden que necesitamos un 75% de actitud y un 25% de aptitud. Pero claro, nosotros no nos podemos quedar aquí. Nosotros tenemos que lograr un 100% de aptitud. Tenemos que ser 100% aptos para desarrollar nuestras funciones. Tenemos que ser aptos para desarrollar nuestra labor profesional y para hacer todas las cosas que nos llevan a tener éxito en la vida. Entonces, ¿cómo nosotros hacemos para pasar de ese 25% de aptitud al 100%? Pues a través del tercer factor, que es la acción. Entonces, ¿cómo es la dinámica de estos tres factores? La postura determina el segundo factor, que es la actitud y la aptitud que voy a tener para resolver esas situaciones. Pero es la acción, es el tercer factor, el que determina la capacidad y la preparación que yo voy a tener en ese desarrollo, en la solución de todas las situaciones que tenga que enfrentar. Por eso es que la actitud multiplicado por la acción nos da el nivel de aptitud que nosotros vayamos a tener. ¿Cómo es esto? Vamos a explicarlo un poco más. Este segundo factor de la actitud y la aptitud, la actitud estaba regido por la regla del 10-90. Si recuerdan en píldoras anteriores, hablamos que nuestra actitud está determinado el 10% solamente por lo que nos pasa y el 90% por la actitud que tenemos al sobrellevar esa situación. Ahora, ¿cómo nosotros nos hacemos aptos? Por una dinámica que es la dinámica capacitación, capacidad, preparación. Y es el esquema que ustedes tienen aquí. No es lo mismo la capacidad que nosotros tenemos a la preparación. Nosotros tenemos muchas capacidades, pero como no nos hemos preparado para desarrollarlas, no las ejercemos como tales. Ahora vamos a profundizar un poco en esto. Entonces, la actitud depende de cómo nosotros enfrentamos las situaciones, el 10% lo que te pasa y el 90% cómo te lo tomas, y la aptitud si nosotros aplicamos la dinámica capacidad-preparación. Si nosotros estas capacidades nos preparamos, las vamos a poder manifestar. Entonces, la capacidad multiplicada por la motivación y la intención que le pongamos a todas las cosas, nos va a dar como resultado la preparación. Ahora, nosotros tenemos muchas aptitudes y esas aptitudes para hacer cosas están determinadas por nuestras capacidades. Yo siempre le digo a las personas cuando hablo de esto en los talleres que cualquier persona tiene la capacidad, si tiene fuerza física, para poder quitar una muela, porque yo soy odontólogo. Entonces la gente me dice, no, yo no puedo hacer eso. No, sí, tú tienes la capacidad, lo que pasa es que no tienes la preparación. Cuando tú te pones a estudiar la física, las fuerzas que tiene que hacer, la anatomía de los dientes, tú te puedes preparar y a través de la acción proactiva vas a hacer que esa capacidad que estaba latente a través de la preparación sea una realidad. Entonces, ¿qué pasa con esto? Es muy importante que definamos qué es capacidad. La capacidad, según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, dice dos cosas. Primero, cualidad de contener un volumen, y esto es muy importante. ¿Qué capacidad tengo yo para acumular información? Eso lo vamos a ver más adelante. Pero el significado que nosotros vamos de capacidad es aptitud o talento para hacer algo. ¿Y cuál es la definición que a nosotros nos interesa para la actividad de hoy? Que la capacidad es la facultad activa o potencial para hacer algo o desarrollar alguna actividad. O sea que nosotros tenemos muchas capacidades que están en un estado potencial, todavía no se han manifestado. Y fíjense que esto es muy importante porque esta situación en la que estamos nos pone en una tesitura en que nosotros empezamos a desarrollar capacidades que pensábamos que no tenía. Entonces la gente empieza a hacer repostería, empieza a hacer mascarilla, empieza a hacer bata. ¿Por qué? Porque eso a lo mejor ellos antes pensaban que no podían hacerlo.
Pero esa capacidad que estaba latente a través de la preparación, de los tutoriales por internet y de todo eso se desarrolla como algo factual. Entonces, la preparación, según el diccionario de la RAE, dice acción y efecto de preparar o prepararse. Son conocimientos que alguien tiene de cierta materia. Entonces, nosotros tenemos capacidades, pero cuando nos preparamos en esas capacidades, recién las manifestamos. Es la incorporación de técnicas y procedimientos concretos con el fin de manifestar esas capacidades que antes estaban latentes. Entonces, cuando nosotros decimos que no podemos hacer algo, en realidad no es que no tengamos la capacidad, es que no hemos tenido la motivación suficiente para prepararnos y hacerlo. Ahora, Mahatma Gandhi decía, la fuerza no viene de la capacidad física, sino de una voluntad indomable. No es que no tengamos capacidades, es que tenemos que desarrollar nuestra voluntad para hacer de esa capacidad, a través de la preparación, un hecho factual. Y fíjense qué sucede. Nosotros, ¿por qué nos instalamos en el no puedo? Esta es la anécdota de un niño que va al circo y le pregunta al encargado del circo, pero ¿cómo ese elefante que es tan grande y tan poderoso está atado por una estaquita tan pequeña? Y el domador le dijo, bueno, muy sencillo, porque ese elefante cuando nació ya estaba muy pequeñito, lo ataron a la estaca. Y claro, esa estaca cuando él estaba muy pequeñito era fuerte para él. Él intentó un par de veces liberarse, pero cuando pensó que ya no podía liberarse más, dejó de intentarlo. Entonces ahora él ha crecido, tiene todas las potencialidades, tiene toda la fuerza, pero se ha convencido a sí mismo que no puede. Y eso es lo que nos pasa a nosotros. Nos autoconvencemos de que no podemos hacer algo y una estaquita tan pequeña retiene todo el poder maravilloso y todas las capacidades potenciales que nosotros somos. ¿Cómo revertir este proceso? Esto sucede porque, yo a esto le he puesto el nombre de puzzle vicioso, porque ¿dónde empieza esto? Esto empieza con un pensamiento mecánico. El pensamiento que tenemos y que nuestro cerebro acepta como una realidad y vamos repitiendo siempre. No puedo hacer esto, soy incapaz de quedarme en mi casa mucho tiempo, soy incapaz de cocinar, no puedo hacer tal cosa. Entonces, ese pensamiento mecánico va creando rutas neuronales. El pensamiento se va automatizando y esas rutas neuronales van haciendo lo que se conocen como las formas arquetípicas o los arquetipos que describió Jung. Entonces son cosas que vamos almacenando y se van quedando en nuestro inconsciente y eso va a determinar la imagen refractaria. La imagen refractaria no es la realidad de nosotros mismos, ni la realidad de que nos sucede. Es lo que nosotros pensamos sobre nosotros mismos. Y como nosotros pensamos determinadas cosas sobre nosotros mismos, tenemos un pensamiento mecánico que vuelve a activar las rutas neuronales, sigue formando y haciendo cada vez más gruesos las formas arquetípicas que nos dan nuestra imagen refractaria y así vivimos toda la vida en un puzzle vicioso. ¿Cómo lo desarmamos? Pues muy sencillo, hablando de ello, observándolo y no aceptando esas limitaciones. Entonces, fíjense que el estudio, la observación y la preparación, porque es el tema de hoy, son el freno a los procesos de automatismo que producen miedo e inacción alejándonos del éxito. Nosotros cuando ponemos esa mano, detenemos esa cascada, esa caída de piezas de dominó que se produce automáticamente cuando nosotros estamos inconscientes. Entonces, ante cada nuevo reto que se te presente, ¿qué va a decir el cerebro? El cerebro se va a negar de salir de la zona de confort y te va a decir, no puedo, no soy capaz de hacer esto, no soy capaz de cocinar, no soy capaz de trabajar desde mi casa. Entonces, ¿qué le tienes que decir tú? Tú no puedes aceptar un no por respuesta. Entonces, cuando veas que tu cerebro te está limitando o que tu mente está mandando pensamientos de limitación, vas a detenerte un instante y le vas a decir a tu cerebro, aprenderé de esta situación, mi mente está dispuesta y tú vas a sumarte al equipo. Cuando uno empieza a estudiar neurociencia aplicada, uno estudia que nuestro cerebro límbico, que es el cerebro que gestiona nuestra emoción y nuestra motivación, es el cerebro animal. ¿Y cómo funcionan los animales? Cuando un animal te ve a ti, no te ve como miembro de una especie,
te evalúa para ponerte en dos categorías. Te puede poner en la categoría de líder o te puede poner en la categoría de manada. Si él ve que te domina, pues pasarás a ser manada y él funcionará como líder. En cambio, si tú te impones y tú te muestras como líder, él automáticamente va a obedecer y se va a poner en la postura de manada. Tú tienes que decirle a tu cerebro y a tu mente lo que tú quieres que ellos hagan, porque son el aparato de pensar y de sentir, el aparato psicoemotivo, está hecho para obedecernos a nosotros a través de nuestra conciencia. Entonces vas a pararte y le vas a decir a tu cerebro, yo voy a aprender de esta situación porque mi mente está dispuesta, y tú vas a sumarte al equipo. Para esto es muy importante activar las tres aspiraciones, que eran la inspiración, donde formulábamos nuestros objetivos, la aspiración, donde nos planificábamos hasta dónde queríamos llegar con esos objetivos, y por último la transpiración, donde aplicábamos todo lo que sabemos para manifestar esos objetivos. Entonces, el impulso de la inspiración no debe quedarse allí. Es momento de aspirar, de planear a dónde queremos ir y cuán lejos queremos llegar con las cosas en las cuales nos queremos preparar y capacitarnos. Entonces, para esto es muy importante la reflexión, que es lo que estamos haciendo ahora, comprender cómo funcionan estos mecanismos a nivel del cerebro. Por eso es muy importante estudiar, planificar ¿qué? Nuestras metas, nuestras tácticas, las estrategias y los plazos en que vamos a desarrollar esos objetivos. Y en esto es muy importante la capacidad y, por supuesto, la preparación. Si nosotros lo relacionamos con las píldoras anteriores a la gestión del cambio de las tres aspiraciones, ¿a dónde vamos a partir? En la inspiración, donde nosotros abrazamos ideales y objetivos y donde visualizamos lo que queremos hacer. Luego, a través de la aspiración, vamos a planificar esos objetivos de cómo vamos a hacer el tránsito desde la zona de confort, donde estábamos, pasando por la zona de miedo, pasando por la zona de aprendizaje para llegar a la zona de crecimiento, haciendo cosas, ejecutando ese plan, para finalmente llegar al objetivo, para finalmente llegar a la ejecución exitosa de lo que nos planteamos. Entonces, cuando nosotros estamos en la etapa de la inspiración, es cuando nosotros tenemos que centrarnos en que tenemos la capacidad para hacer cosas. Y a medida que esas cosas, que esas capacidades, las vamos planificando y las vamos ejecutando, es donde viene nuestra preparación. O sea que nosotros, cuando nos preparamos, cuando esas capacidades las llevamos a la acción. Y aquí es donde entran las oportunidades, porque fíjense que esta crisis que estamos viviendo no es nada negativo. Fíjense lo que dice Richard Branson, que es el magnate británico fundador de la Virgin. Si alguien te ofrece una increíble oportunidad, ahora no nos la han ofrecido, nos toca, sí o sí. Si alguien te ofrece una increíble oportunidad, pero no estás seguro de que puedes hacerlo, di que sí. Y luego aprende cómo hacerlo. Aprende sobre la marcha, porque las oportunidades son pocas. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros llamamos crisis, y mucha gente está desesperada, jalándose de las orejas, con las cuentas y con qué pasará. La crisis es una palabra que en el chino está constituido por dos ideogramas o dos vocablos, riesgo y oportunidad respectivamente. Entonces, cada crisis, cada situación que te lleva al límite, te propone la oportunidad de desarrollar una capacidad que tenías latente, como hemos dicho, aprender a dictar una clase por un webinar, que se está haciendo mucho, aprender a cocinar, aprender a hacer tareas en el hogar, aprender a escribir, aprender a hacer muchas cosas que pensábamos que no podíamos hacer. Teníamos las capacidades, pero no estábamos preparados. Entonces tenemos que tomarnos la crisis como una oportunidad. ¿Qué sucede con las crisis? Que se ponen en juego dos factores. La depresión, ¿sí? Puede ser, y le quitamos poder, y la ansiedad. Entonces tenemos que darnos cuenta que la depresión es un exceso de pasado en nuestra cabeza. Es estar yendo con nuestra mente demasiado al pasado, lo que se podría haber hecho y no se hizo. Y la ansiedad es el polo opuesto, es el exceso de futuro dentro de nuestras cabezas. Entonces, ¿cuál es la solución para activar esta capacidad y esta preparación de lo que hablamos hoy? Centrarnos en el presente, centrarnos en abril del 2020. No podemos ir más allá. Entonces, la acción proactiva, que es practicar la enseñanza, es el factor catalizador, es el factor que transforma ¿qué?
4 cosas. La acción transforma la actitud en aptitud. Yo antes tenía una actitud positiva, pero ahora me puse en movimiento y ahora sé cómo hacer las cosas. Lo segundo que transforma es la capacidad en preparación. Antes solamente tenía conocimientos, ahora los estoy ejecutando. Lo tercero que transforma la acción proactiva es el conocimiento en sabiduría. No es lo mismo conocer muchas cosas a tener la experiencia de los hechos que esas cosas traen aparejadas. Y por eso el cuarto punto hace que la acción transforme la intelectualidad en maestría. Fíjense que en estos días hay mucha gente dando formación y webinar y esto y clases. Entonces nos tenemos que dar cuenta, tenemos que volver a la capacidad. La mente, nosotros tenemos una capacidad, pero acumular conocimientos y conocimientos no quiere decir que sepamos las cosas, solamente que conocemos algo sobre el tema. Saber requiere experiencia, la sabiduría requiere que ese conocimiento sea llevado a la práctica. Entonces, ¿qué nos sucede en estos días? Que la gota puede rebalsar el vaso. El exceso de formación, y le he puesto in porque es información, pero también es formación. Si nos ponemos todo el día a estar todo el día recibiendo informaciones, se nos puede crear impotencia y estrés. ¿Por qué? Por la imposibilidad de llevar esos conocimientos a la práctica. ¿Qué pasa con el cerebro? Se llena de información o de formaciones y como ve que no lo puede llevar a la práctica, eso le genera impotencia. Entonces tenemos que tener en cuenta eso para dosificar la información y la formación que nosotros adquiramos. A medida que esa información la vamos llevando a la práctica, es como que el vaso se va vaciando y podemos adquirir un nuevo conocimiento que volver a llevar a la práctica y tener experiencia, y así vamos generando un proceso de aprendizaje donde el cerebro no se agobie sin generar impotencia ni estrés. Entonces, ante una situación nueva, tenemos que entender que en ese proceso de transformar las capacidades en preparación, vamos a cometer errores. Entonces, Sir Ken Robinson dice, si no estás dispuesto a cometer errores, jamás serás capaz de generar algo original. Nos animemos a transformar esas capacidades en preparación. Nos animemos a cometer errores y a solventar esos errores, porque en ese actuar es donde estará nuestro aprendizaje. Bueno, hasta aquí ha sido la píldora de hoy y mañana vamos a seguir hablando sobre el cerebro, sobre la mente y vamos a hablar sobre 3 hábitos para tener un cerebro saludable y fundamentalmente 3 ejercicios para lograrlo, porque si no, no tendría gracia. Así que no me queda nada más que despedirme hasta mañana, darles gracias por vuestra atención, quédense en casa, apliquen la metafísica porque funciona, mantengan arriba las defensas y nos encontramos mañana en la página de Metafísica en Granada. Así que bueno, me despido, hasta siempre.